los dos planos, nosotros tenemos una recta. Como cada uno de estos planos tiene un vector normal, donde el vector normal son los coeficientes de los planos en su ocasión general, si hacemos el producto vectorial entre estos dos planos, nos va a dar el vector director o vector paralelo de la recta intersección. Entonces, de estos dos vectores normales que tenemos de estos dos planos, podemos calcular el vector director o un vector paralelo de R1. Y podemos hacer lo mismo con R2. Entonces, ya teniendo dos vectores paralelos a R1 y R2, podemos calcular el ángulo entre las dos rectas. Entonces, el vector director de R1 es el producto vectorial de los vectores normales de los planos, y el vector director de la recta R2 es el producto vectorial también de estos dos planos. Resolvemos entonces los dos productos vectoriales. No lo voy a decir paso a paso, así vamos un poquitito más rápido. El primer vector, el de la recta R1, es 2 menos 4 menos 6. Y el segundo es 4, 1, 5. Si nosotros utilizamos estos dos vectores en esta expresión, calculando el producto punto en el numerador y multiplicando los módulos en el denominador, obtenemos que el ángulo alfa es igual a 122 grados 25 minutos. Tal como habíamos comentado, el ángulo entre dos rectas debe estar comprendido entre 0 y 90 grados, por lo que nosotros acá calculamos el ángulo complementario. Entonces, el ángulo que deberíamos dar como dato lo vamos a denominar beta, y es 180 grados menos el ángulo calculado. Esto que está acá se puede evitar aplicando valor absoluto en el numerador, creo que Micaela ya se los había comentado. De esa manera van a calcular el ángulo correspondiente, que es 57 grados, 34 minutos, 50 segundos aproximadamente. ¿Se entendió? Sí. Bien. Si lo graficamos en GeoGebra, tenemos la recta R1 y la recta R2, la R1 en color naranja, la R2 en color azul. Fíjense que las dos rectas están contenidas en un mismo plano, porque tienen una intersección. Si graficamos sus dos vectores directores y calculamos el ángulo entre los mismos, nos va a dar lo que nos dio antes, 122,42 grados en este caso. Si hacemos la diferencia con 180, nos va a dar 57,58 grados, que sería el ángulo que calculamos nosotros entre las dos rectas. Bien, de mi parte ya estaría todo, Mica. Bueno, Nahuel, vamos a ver, ahí les comparto pantalla, vamos a ver lo último que nos faltó de rectas en R3. Ahí Cristian pregunta si se puede hacer el 4 sin matriz. No recuerdo cuál era el 4. ¿Era de intersección? ¿Lo tenés, Nahuel, a mano? Ahí lo estoy buscando, Mica, ¿sí? Sí. El 3, el 4. Bien, déjame compartir pantalla otra vez. Dale. El 4, Cristian, sin intersección. Perdón, sin matriz. En el primero, bueno, ahí. Fíjate que en el primero nosotros, en el apartado A, no habíamos aplicado ningún sistema de ecuaciones. Simplemente tomamos los planos y obtuvimos el punto de intersección. En el apartado B, podrías no aplicarlo, por ejemplo, si a la ecuación de la recta R2 la llevas a una expresión como intersección de dos planos. Pues fíjate que, o a la recta R1, lo mismo, cualquiera de las dos rectas. Si a la recta, por ejemplo, R1, vos la pasás a su ecuación simétrica, te van a quedar tres, por así decir, fracciones igualadas. ¿Sí? Tal como habíamos visto en R2,
pasa lo mismo en R3. Por lo que tendrías dos igualdades. Si vos tomás de a pares, esas dos igualdades y las trabajas, te van a dar dos planos que se denominan planos proyectantes, que escritos como sistema de ecuaciones representan como intersección de planos a la misma recta. Y ahí podrías usar el método que usamos en el apartado A. Cualquiera de las dos formas sería correcta. De mi parte, siempre es más cómodo realizar un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Porque trabajar un sistema de ecuaciones, ya lo vimos al principio, y es muy mecánico y es sencillo de poder reducirlo. Quizás en el apartado A hay que analizar un poquitito más en detalle qué es lo que pasa con cada ecuación. Por eso nosotros siempre tratamos de poner sistemas de ecuaciones, porque a veces cuando te tenés que ya meter en cada una, quizás es un poquitito más rebuscado o un poquitito más complejo. No es imposible, ¿no? Pero ustedes háganlo de la forma que más cómodo les quede, siempre. Nunca se olviden de esto para obtener intersección y trabajen las ecuaciones que le dan como dato lo menos posible. O sea, ingeniémosla, busquémosle la vuelta, perdón, para poder trabajar algebraicamente lo menos posible y llegar más rápido al resultado. Ustedes acá también podrían haber escrito esta recta R2 como una ecuación paramétrica y haber hecho lo mismo que hicimos en el apartado B. O lo que también pueden hacer es a esta recta R1 pasarla a su ecuación simétrica y escribirla como R2, como una intersección de plano. Entonces, les queda, si quieren hallar la intersección entre R1 y R2, pueden escribir un sistema de 4 ecuaciones, donde cada una representa un plano. Dos de esas ecuaciones, serían dos planos de esos 4, representan la intersección, en su intersección a R1. Y en los otros dos, en su intersección, representan a R2. Significa que si ustedes tienen las 4 ecuaciones o los 4 planos escritos como sistema de ecuaciones y lo reducen a ese sistema, van a obtener los valores de x, de y, de z igual a las coordenadas del punto de intersección. ¿Me expliqué? ¿Se entendió, Cristian? Sí, bien, ahí dice que sí. Bueno, Bueno, perfecto. gracias, Noel. Por favor. Vamos a ver entonces, como decía recién, lo último que nos quedaba de rectas definidas en R3. Un minutito, ahí ya están viendo mi pantalla. Bien. Como habíamos visto cuando vimos las definiciones de rectas en R2, nosotros vimos que a partir de una recta podíamos encontrar, a partir de la ecuación de una recta definida en R2, podíamos encontrar la distancia a un punto cualquiera, y no cualquier distancia, sino la menor distancia a un punto cualquiera. Eso en R2 lo lográbamos gracias a qué ecuación. A ver si recuerdan cuando trabajamos con rectas en R2. Ecuación normalizada. Bien, la ecuación normalizada de la recta, ¿sí? Que estaba dada en función, la ecuación normalizada, en función a qué vector. Normal. Normal y cuál, no era solo el normal, sino que había un detalle de ese normal. ¿Se acuerdan? Al normal unitario, ¿sí? El vector unitario normal de la recta. Nosotros hicimos varias demostraciones que nos indicaba siempre que nos iba a estar, esa ecuación nos iba a permitir a nosotros encontrar la distancia de una recta
a un punto cualquiera, ¿sí? La menor distancia. Recién me dijeron que esa ecuación normalizada estaba en función al vector unitario normal, y en R3 nosotros no tenemos ninguna ecuación definida en función al vector normal de la recta, ¿sí? Las rectas definidas en R3, hasta lo que estuvimos viendo recién, nosotros definíamos la ecuación a partir del vector director o a partir de intersección de dos planos, donde los planos tenían como información el vector normal, pero de los planos, no de la recta. Entonces, como no tenemos ecuación general de la recta en R3, mucho menos tenemos la ecuación normalizada, tenemos que ver cómo podemos encontrar esa distancia, la menor distancia de la recta a un punto cualquiera en R3. Ahora bien, nosotros si consideramos, vamos a analizar un poco qué tenemos. R, la recta que tenemos acá en la gráfica en rojo, la podemos tener definida, por ejemplo, en este caso, en su forma paramétrica, ¿sí? Podemos tener definida en cualquier ecuación. Yo puse acá la paramétrica, donde podemos leer fácilmente cuál es su vector director, ¿sí? U. Podemos leer un punto cualquiera de la recta, x sub 0, y sub 0, z sub 0, y P va a ser el punto cualquiera ubicado en el espacio donde nosotros pretendemos encontrar esa distancia, ¿sí? Si nosotros conocemos un punto de la recta, el P sub 0, y trazamos un vector AP, que es el punto al que queremos encontrar esa distancia, acá nosotros podemos ver y tenemos, ¿sí? Una distancia de P sub 0 a P. Pero no es la menor distancia, porque nosotros la que buscamos es la menor distancia, que es si trazamos una recta, es la que forma 90 grados, ¿sí? Con la recta. Acá se corrió, el puntito ese iría acá, ya después se los corro antes de subirles el power. Entonces, la distancia que nosotros estamos buscando es esta distancia del segmento PM, ¿sí? Nosotros dijimos, esta información, y la que estamos buscando ahí es esta. Si vemos un poco la información que tenemos, con el vector director, nosotros, si lo llevamos a este vector director sobre la recta y a este punto de inicio, que es el que conocemos, fíjense en que podemos armar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y podemos decir, a través de las funciones trigonométricas sobre este triángulo rectángulo, que este lado, ¿sí? Este lado que conocemos que es P sub 0P o P sub 0, por el seno del ángulo que se forma de este segmento en este caso lo podemos formar con el vector director, acá formamos un vector, y acá si ubicamos el vector director, forma un ángulo. Entonces si hacemos el seno de este ángulo, nos va a estar dando este segmento, ¿sí? Si lo relacionamos a la teoría que ustedes ya saben, es la hipotenusa por el seno del ángulo, me va a dar el cateto opuesto a ese ángulo, ¿sí? Si hacemos el coseno, nos va a dar el adyacente, ¿sí? Pero como necesitamos encontrar esto, entonces, haciendo este segmento P sub 0P por el seno del ángulo, ya encontramos esta distancia que nosotros estamos buscando, ¿sí? Ahora bien, no es muy difícil, pero se complicaría por ahí calcular el ángulo, o para no estar calculando el ángulo, yo lo que puedo hacer es relacionar conceptos que ya vimos anteriormente. Nosotros, cuando vimos el producto vectorial, cuando estuvimos viendo conceptos de vectores definidos en R3, habíamos dicho que el módulo
del producto vectorial era igual, habíamos llegado a la conclusión que era igual a la multiplicación escalar del módulo de los dos vectores por el seno del ángulo, ¿sí? Si nosotros de esta expresión, de esta ecuación, despejamos el seno del ángulo, fíjense en que nos queda el módulo del producto vectorial sobre el módulo de u por el módulo de b. Entonces, si nosotros venimos con esta expresión y la reemplazamos en el seno de alfa, podemos decir también que esa distancia de la recta al punto la podemos estar calculando haciendo este vector, que es el que nosotros conocemos, que lo calculamos desde el punto que conocemos de la recta, el punto cualquiera que queremos averiguar, por esta expresión donde vamos a estar multiplicando vectorialmente este vector, ¿sí?, por u, sobre el módulo de este vector que calculamos por el módulo de u, que es, en este caso, es el vector director. Ahora bien, si nosotros vemos acá, podemos simplificar, ¿sí?, este vector, porque está en el numerador y en el denominador también, entonces nos queda una expresión más simple para calcular la distancia. Entonces, como conclusión podemos decir que la distancia del punto P al punto M, que es la menor distancia a la recta, podemos calcularla a través del módulo del producto vectorial de este vector que yo encuentro, que va desde P sub 0, o sea, este vector que yo estoy encontrando lo calculo con el punto que conozco en de la recta, al punto cualquiera en el espacio al que estoy calculando la distancia, ¿sí? Producto vectorial por el vector director de la recta, que es este. El producto vectorial me da como resultado otro vector, por eso me pide módulo, sobre el módulo del vector director, que también lo tengo como dato. Así que de esta forma nosotros podemos, en R3, calcular la distancia de una recta a un punto cualquiera, ¿sí? Si conozco o puedo calculo el ángulo entre estos dos vectores, directamente puedo aplicar el seno del ángulo, si no, puedo aplicar este producto vectorial sobre el módulo del vector director. ¿Se entendió lo que hacemos, chicos? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿De dónde sale, digamos, la ecuación esa del seno del ángulo, digamos, el producto vectorial? ¿De dónde sale esa ecuación? ¿Esta acá? ¿Esto? Sí, sí, esa. Bien. Después, fíjate, si volvés cuando vimos los conceptos de vectores definidos en R3, habíamos dicho, sí, habíamos demostrado que, ¿te acordás que el producto vectorial, sí, yo tengo dos vectores, el producto vectorial me da un tercero perpendicular a estos, ¿sí? Nosotros habíamos demostrado que el módulo de estos dos, no sé si lo habíamos demostrado, yo se los agregué en el apunte que les dejé, si no lo hicimos en clase, el módulo de este vector es igual al seno del ángulo que forman estos dos vectores por el módulo de este y el módulo de este. ¿Sí? Es una demostración geométrica que habíamos visto. En el apunte de vectores definidos en R3. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Cualquier cosita, después yo chequeo, pero les había pasado el grafiquito de dónde salía la interpretación geométrica de esta expresión. ¿Sí? Pero habíamos analizado esto, que suponete que este es U, ¿sí? Este es B, por los mismos conceptos de trigonometría,
¿sí? Esta es la multiplicación. Habíamos demostrado que el módulo, la longitud de cuando vimos también el cálculo de área, que este valor me representaba el área que formaban estos dos vectores, el paralelogramo que formaban estos vectores, este módulo era igual a hacer el módulo de este producto escalar por el módulo de este, ¿sí? Por el seno del ángulo que forman. ¿Sí? De ahí salía esta igualdad. Tengo un chat que no puedo ver. Yo, Mica, ahí busqué donde estaba Ah, bien. el producto Gracias, Nahuel. vectorial. Por favor. Perfecto, claro, ahí en el PDF página 6, perfecto. ¿Sí? Cualquier cosa lo volvemos a repasar. Entonces, lo puedo calcular con el ángulo o lo puedo calcular directamente con este producto vectorial. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Quedó claro? Fíjense en que acá no tenemos, repito, como en R2, cuidado con eso, porque acá no tenemos la ecuación implícita, no tenemos la ecuación normalizada de la recta, como teníamos en R2, que habíamos demostrado que podíamos calcular la distancia. Acá es lo hacemos a través de la relación del triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Vamos a ver ahora qué pasa cuando yo tengo dos rectas alabeadas. Antes hicieron unos ejercicios con Nahuel que tuvieron un caso que las rectas no eran ni paralelas ni perpendiculares, o sea, no eran secantes tampoco, no se cortaban en un punto, por lo tanto, pertenecían a distintos planos, esas rectas, y eran alabeadas. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la distancia que hay entre esas rectas y la menor distancia, ¿sí? Vamos a analizar un poco, quiero que nos concentremos primero en el gráfico. Vamos a analizar, si yo tengo la recta 1, de la recta 1 tengo como información siempre un punto y un vector director, ¿sí? Estos son los datos mínimos que yo puedo tener como información de una recta. Entonces tengo el punto P1 y el vector director que lo vamos a llamar B1, ¿sí? Que es paralelo a la recta. De la recta 2, que pasa por este otro plano, tengo el punto 2 y el vector director B2. ¿Sí? Yo lo que quiero calcular es la distancia mínima que hay entre esas dos rectas. ¿Sí? Por ejemplo, supónganse en que ¿vieron las rutas aéreas de los aviones? Que cada avión, cada vuelo tiene su ruta, y por ejemplo pasan por los mismos lugares, los aviones, pero una pasa más arriba y la otra está pasando un poco más abajo, ¿sí? Tienen una distancia entre las líneas o las rutas de vuelo. Imagínense que cada recta represente una ruta de vuelo. Una está pasando por arriba y la otra por abajo, y nosotros queremos saber, por ejemplo, a qué distancia están pasando esos aviones, ¿sí? Supongamos, es como para darle un sentido a este ejemplo, a esta situación. Entonces, quiero saber la menor distancia en la que se cruzan. Yo dije que tenía todos estos datos y puedo estar calculando una distancia con los puntos, ¿sí? Yo conozco el punto 1 de la recta 1 y el punto 2 de la recta 2, ¿sí? Si yo calculo un vector que va del punto 1 al punto 2, que cada uno pertenece a una recta, sí, Nahuel, muy buen ejemplo se me acaba de ocurrir en este momento, que ya lo vamos a poner en el parcial. Está bueno.
acá puedo calcular una distancia, pero no es la que nosotros estamos buscando, ¿sí? Calculamos un vector que une estas dos líneas, estas dos rectas. Bien. Vamos a ver cómo llegamos a que sea esta distancia, que sea la menor. Nosotros para calcular la menor distancia, dijimos, como vimos recién, que esta recta, fíjense en que forma 90, este segmento que me marca la distancia, forma 90 grados con la recta 2 y 90 grados con la recta 1, ¿sí? En el mismo momento es perpendicular a las dos. ¿Qué pasa? Vamos a analizar ahora los vectores directores de cada recta. Los vectores directores, ¿sí?, son paralelos a cada recta. Si hacemos un producto vectorial, obtenemos uno que es normal a cada uno de estos vectores, ¿sí? Yo lo voy a dibujar para que se entienda mejor, lo voy a hacer un poco más dinámico este gráfico. Voy a venir acá. Ahí, no quise hacer eso. Voy a hacer lo siguiente, porque les estoy dando mucha información y se van a perder. Este vector que yo estoy dibujando acá, lo voy a hacer negro, ahí está. Bien, este vector, dije, es el resultado de multiplicar vectorialmente al director de la recta 1 y al director de la recta 2. ¿Qué particularidad tiene este producto, este vector resultante del producto vectorial? Que es perpendicular, que es normal al vector 1, y es normal al vector 2. ¿Sí? Fíjense, 90 grados, con este se ve mejor porque está de frente, con este tiene una perspectiva, pero fíjense en que es normal a los dos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Quiero ver si ahora puedo ver el chat. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, esta es el vector, este vector normal a los dos directores, es lo que yo estoy, digamos, es la dirección que yo estoy buscando, que sea normal, ¿sí?, a las dos rectas. Entonces yo encontré la dirección que quiero que tome la distancia, ¿sí? Bien. Y yo dije antes, lo voy a hacer otro vector. Yo dije antes que podía encontrar un vector a partir de los dos puntos, ¿sí? Que lo voy a hacer en color verde. Este vector verde es el que yo encontré a partir de los dos puntos. Entonces, si yo necesito la distancia, ¿sí?, como la que tengo acá entre las dos rectas, pero en dirección del vector normal, ¿qué puedo aplicar acá? Para llevar esta distancia o este vector a la dirección del vector normal, que es lo que yo estoy buscando. Esto estoy buscando. ¿Qué cálculos vimos que nos permitía llevar un vector en dirección o a la dirección de otro vector? Esto lo vimos también cuando vimos distancias en R2. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de proyección de un vector en la dirección de otro vector? ¿Sí? Si yo sé que quiero mi distancia en esta dirección, que es perpendicular a las dos rectas, que justo este vector me la está dando, el vector resultante, entonces yo digo, bueno, voy a llevar mi vector, que yo puedo calcular, mi vector que va de P1 a P2, que este lo puedo calcular a partir de los dos puntos, que me une las dos rectas, me da una distancia,
pero la quiero llevar a la dirección del vector normal, porque es la que esa dirección me permite a mí calcular la menor distancia. ¿Sí? Fíjense. ¿Ven cómo yo proyecto este vector que calculé a partir de los dos puntos? Lo proyecto en la dirección del vector normal que obtuve a partir de la multiplicación vectorial de los dos vectores directores de la recta. Fíjense en cómo la proyección resultante me resulta la distancia mínima de esas dos rectas. ¿Sí? ¿Lo vieron, chicos? Acá porque está ubicado en cualquier parte, pero estos vectores después yo los voy moviendo y me representan lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Quiero primero saber si se entendió esta interpretación geométrica, porque si no, no me van a entender después lo que yo voy a hacer en la fórmula, o en la ecuación, cuando lleve esto a expresión analítica. ¿Se entendió, chicos? Vuelvo todo a su lugar. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, repasando, con los datos, porque esto les va a ayudar a ustedes a no aprenderse de memoria qué dato tengo que usar de cada recta y cómo lo aplico en una fórmula que después no saben por qué están aplicando esos datos en la fórmula. Yo puedo calcular un vector que me une estas dos rectas, ¿sí? Volvamos al ejemplo que di recién de las rutas aéreas. Yo puedo unir estas dos rutas, ¿sí? A partir de un vector, porque conozco dos puntos, dos coordenadas donde pasa esa ruta, ¿sí? Pero yo lo que necesito es encontrar la mínima conexión que tiene, la mínima distancia. Entonces yo dije que la mínima distancia me la da un vector que una a esas dos rectas, a esas dos rutas, en forma normal, en forma perpendicular a las dos. Entonces, vimos que si multiplico vectorialmente al vector B1 y B2, que son los directores de cada una de las rectas, yo tengo el vector normal a cada una de esas rectas, ¿sí? A cada uno de los vectores, en realidad. Bueno, este vector me permite darle la dirección a este vector que yo encontré, lo proyecto en la dirección del vector resultante, ¿sí? Entonces, de esta forma, encuentro la menor distancia que estoy buscando. Entonces, ahora, volvemos acá y analizamos la expresión analítica, ¿sí? Considerando entonces los puntos y los vectores directores de la recta 1 y recta 2, ¿sí? Tengo el punto 1, el vector, voy a hacerlo más grande, tengo el punto 1, el vector director 1, el punto 2 y el vector director 2, que pertenecen a esas rectas. Entonces, la distancia entre esas dos rectas alaviadas se obtiene al calcular la longitud de la proyección escalar de P sub 2, P sub 1, ¿sí? Esto hace referencia a un vector, acá me faltó el guión de arriba, es este, ¿sí? Este vector que tengo acá, sobre la dirección de B1 por B2, que son los vectores directores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para calcular esa distancia, la proyección del vector P2, P1, que lo calculo a partir de los puntos que conozco de cada recta, sobre la dirección de la multiplicación vectorial de B1 por B2, ¿sí? Que es esta dirección. Entonces, yo acá, bueno, ya directamente les reemplazo en el cálculo de proyección escalar para que directamente nos dé el valor, ¿sí? Si hacen proyección vectorial,
les va a dar un vector y después tienen que sacar el módulo de este vector. Acá directamente les puse la proyección escalar, donde multiplico, fíjense, arriba me queda, en el numerador, me queda un triple producto. Si quiero hacerlo todo junto, me queda un triple producto mixto, de los 3 vectores que tengo. Si no, lo que pueden hacer, si hacen primero este producto vectorial, después acá les queda un producto escalar que les va a dar un número, por lo tanto tomamos, acá les puse doble barra para tomar el valor absoluto de este resultado, porque cuando hablamos de distancia, hablamos de números positivos, ¿sí? Entonces tomamos el valor absoluto. Sobre el módulo del vector resultante del producto vectorial de B1 por B2. ¿Sí? El módulo de este vectorcito que calculamos acá, para dar la dirección. Acá directamente nos da el valor de la distancia que nosotros queremos encontrar. Es esta D, esta distancia, la mínima distancia que une a estas dos rectas. ¿Se entendió, chicos? Con proyección lo hacemos, ¿sí? Acá es una de las utilidades o una de las aplicaciones que le damos a la proyección. Bueno, tanto escalar como vectorial, si hacen la proyección vectorial les va a quedar como resultado un vector, donde después le tienen que calcular el módulo, ¿sí? Pero acá ya está simplificada esa parte y directamente nos da el valor de la distancia. ¿Quedó claro, chicos, cómo hacemos entonces el cálculo de la distancia entre rectas alabeadas? Ahora con Nahuel van a hacer un ejercicio, van a hacer todos estos cálculos para sentar bien el concepto. Pero me interesa que se entienda esto y que no apliquen una fórmula porque sí, y que vean que están haciendo esta proyección. Después, sobre todo después si lo grafican con el GeoGebra, van a poder ver bien todos los movimientos de los vectores que están haciendo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entendió, Julián? Bien, perfecto. Rocío, también. Bueno, te vuelvo a ceder el paso, Nahuel, entonces, y vamos a ver si realmente lo entendieron los chicos. Bárbaro, amiga. Perfecto. Yo me animaría a decirle que los resuelvan y que te digan cuánto les da la distancia. Bien. Vamos entonces a calcular la distancia entre una recta definida en R3, y un punto también definido en R3, cualquiera del espacio. Tal como habíamos visto con Micaela, para calcular la distancia entre un punto cualquiera y una recta, utilizábamos esta expresión que tenemos acá, que, tal como comentó Micaela, surge de realizar proyecciones o un análisis geométrico. Bien. Nosotros, para poder calcular la distancia entre una recta y un punto de la recta, necesitamos un punto cualquiera de la recta y un vector paralelo a la misma. Que en este caso, el punto y el vector ya lo tenemos porque la ecuación de la recta R1 está dada en su forma vectorial. Por lo único que nos queda es poder calcular cada uno de los elementos que nosotros necesitamos para realizar el cálculo de la distancia, la menor distancia del punto a la recta. Fíjense que necesitamos calcular un vector y luego hacer un producto vectorial. Este vector es QP, como origen Q y como extremo P, siendo P el punto a donde nosotros queremos calcular la distancia. Entonces, el punto Q, que pertenece a R1, es 1 menos 2, 3, y el punto P, 1, 2, 4. Por ende, QP, como extremo P menos origen, es 1, 2, 4 menos 1 menos 2, 3. QP pasa a tener el componente 0, 4, 1. Y U, el vector U, es un vector paralelo a la recta. Este vector U
de R1 es 1, 1, menos 2. ¿Sí? Es el vector director el que, o en otras palabras, es el vector que tenemos en la ecuación vectorial. El producto vectorial entre los dos, armamos el pseudo determinante, y lo calculamos con cualquier método de obtención de determinantes, tal como habíamos visto en el tema de determinantes, nos va a dar como resultado un nuevo vector de componentes menos 9, 1, menos 4, y además de este vector, nosotros necesitamos calcular su módulo. Por ende, el módulo del mismo es igual a raíz cuadrada de 98. Mientras que el módulo de u, que es el último dato que necesitamos para calcular la distancia, siendo u el vector director de la recta, es igual a raíz de 6. Y reemplazamos en la expresión, tenemos que la menor distancia de la recta R1 al punto P es igual a aproximadamente 4,03 o 7 por raíz de 3 sobre 3. Si lo graficamos en GeoGebra, nosotros tenemos esta recta que está acá, color violeta, y el punto a una determinada distancia. La menor distancia es una distancia perpendicular que va del punto a la recta R1. ¿Sí? Esta menor distancia tiene 4,04 unidades de longitud. ¿Quieren que lo grafiquemos? ¿Les parece? Ahí en el Bárbaro. chat. ¿Estás viendo, Nahuel, el chat? Ahí te... Sí, lo estoy viendo. Bien, perfecto. Vamos a abrirlo entonces a GeoGebra. Bien. Bueno, vamos a eliminar todos estos datos que no nos van a servir. Y vamos a empezar desde el principio. Teníamos entonces la recta R1, que el punto de la recta es 1, menos 2, 3. Entonces vamos a graficar este punto. Vamos a decir que el punto Q es igual a 1, menos 2, 3. Fíjense que nosotros acá tenemos el espacio, con los 3, con el sistema de ejes coordenados. Tenemos el punto Q, que está definido en color azul. Vamos a graficar el vector U, que es el vector director de la recta, de componentes 1, 1, menos 2. Tenemos entonces el vector U, que está en color negro. Podemos ver ahí abajo. Y ahora creamos la ecuación de la recta a partir de un punto y un vector director, siendo el punto Q y el vector director U. Fíjense que la recta contiene el punto Q y además es paralela al vector U. Fíjense. Bien. Y ahora lo que nosotros queremos hacer es calcular la menor distancia que existe desde el punto P, de componentes 1, 2, 4, P, componentes 1, 2, 4. Este punto P lo vamos a poner en color naranja, como para que se note la diferencia. Fíjense, me va para cualquier lado. Ahí. Está acá el punto P. Nosotros tenemos que calcular cuál es la menor distancia que existe desde este punto P a la recta que calculamos antes.
Si calculamos la distancia, va a ser un segmento que exista, va a ser la menor longitud que hay desde el punto P hasta esta recta. Nosotros podemos obtener siempre infinitas distancias de un punto cualquiera a una recta cualquiera. Como la recta tiene infinitos puntos, nosotros siempre vamos a calcular la menor distancia que existe desde un punto hasta esta recta. Si vamos haciendo paso a paso cada uno de estas proyecciones, podemos calcular el vector UP, por ejemplo. Decimos, nos olvidamos por un momento de la distancia, el vector QP va a ser el vector que va desde el punto Q hasta el punto P, que es este vector que tenemos acá. Fíjense, este vector QP, vamos a cambiar de color. Si nosotros después calculamos el módulo del mismo y lo dividimos esta longitud con la longitud de U, no debería... no. Bien, con este vector calculamos el producto vectorial entre QP y U. Producto vectorial entre QP y U. Este nuevo vector que tenemos nosotros, que es este vector B, lo voy a poner en color verde como para que se note más. Es el vector que calculamos en el producto vectorial. Si dividimos el módulo de este producto, el módulo de este vector, o el módulo del producto cruz, entre el vector PQ, QP y el vector U, sobre la longitud de U, vamos a obtener la menor distancia que existe entre el punto P y la recta R. Entonces, la longitud del vector B dividido la longitud de U nos va a dar la menor distancia que existe entre el punto P y la recta. 4,03, 4,04, de acuerdo a cuánto hayamos aproximado. Y el segundo ejercicio que nos queda por ver es cálculo entre entre rectas alabeadas o cruzadas. Tal como habíamos visto antes, dos rectas son alabeadas o cruzadas cuando no son paralelas y no se cortan en ningún punto. Tal como comentó Micaela, en un clarísimo ejemplo, la trayectoria de dos aviones, por ejemplo, son cruzadas. ¿Por qué? Porque si en algún punto se cruzan, existe una intersección entre las dos trayectorias, puede existir alguna colisión entre aviones, puede existir algún accidente. Entonces, para el cálculo de distancia entre rectas alabeadas o cruzadas, es simplemente el valor absoluto de un determinante dividido el módulo de un producto vectorial. Los elementos que nosotros necesitamos son un punto que pertenezca a una de las rectas y, acá lo escribí mal, y un vector director que sea paralelo también. Por ende, un punto que pertenezca a la recta R1 y un punto que pertenezca a la recta R2. Y dos vectores que sean paralelos a ambas rectas. En este caso, como ambas rectas están dadas en su forma vectorial, ya tenemos un punto de cada una y tenemos dos vectores, que son los directores, que son paralelos a estas rectas. Entonces, si vamos resolviendo paso por paso cada uno de estos productos, obtenemos la distancia entre las dos rectas, la menor distancia. Entonces, calculamos el vector P2, P1, con extremo en P1 y origen en P2,
y calculamos luego el producto mixto entre este vector y estos otros dos. El producto mixto, bueno, acá lo calculé en partes. Bueno, en este caso calculé el producto vectorial entre los dos vectores para poder después usarlo en el cálculo del módulo. Obtenemos así el producto vectorial. Luego calculamos el módulo, que es el dato que vamos a necesitar en el cálculo de distancia. Y el producto mixto, tal como habíamos visto antes, en la parte de vectores en R3, que nos da 21. Entonces, el valor de la distancia entre las dos rectas alargadas o cruzadas es igual al valor absoluto de 21, que es igual a 21, dividido raíz cuadrada de 35. Queda como resultado aproximadamente 3,55 unidades de longitud, que es la distancia mínima entre estas dos rectas alargadas o cruzadas. Si graficamos las dos rectas, vamos a ver que no se cortan en ningún punto y que tienen una distancia mínima entre ellas. Cuando estábamos viendo hace un rato, perdón, ¿hay alguna duda hasta acá respecto a lo que es distancias? No, profe. Bien. Hace un rato uno de los compañeros había preguntado en el método que había yo resuelto, la intersección entre estas dos rectas, ¿cómo daba el resultado cuando las dos rectas eran coincidentes? No me acuerdo quién me lo había preguntado. ¿Me lo Yo, puede profe. recordar? ¿Quién habla? Julián. Juli, escúchame. Estas dos rectas que están acá son dos rectas coincidentes. O sea, yo las hice a propósito para que sean coincidentes. Solo que una está expresada en su forma paramétrica y la otra como intersección de planos. Si usamos el método que habíamos usado antes, de reemplazar x, y y z de la recta R1 que están en su forma paramétrica o en función del parámetro t en las ecuaciones de los dos planos, y comenzamos a trabajar algebraicamente, el valor de t se anula. O sea que nos quedan dos igualdades, 0 igual a 0. Al principio estaba dudando de eso, pero lo que pasa es que para cualquier valor de t que nosotros le asignemos a R1, el valor de x, de y y de z, o la componente de cualquier punto que pertenezca a R1, va a también pertenecer a R2. Significa que para cualquier valor de t, las rectas se cortan. Todas las rectas, o sea, todos los puntos de las rectas son coincidentes. Significa que las dos rectas se cortan en todos los puntos. ¿Me explico? Perfecto, profe. Sí. Sí, Bien. esto si lo llevas a un sistema con los planos, con los 4 planos, te tiene que dar para que infinitas soluciones. Exactamente. Bien, Nahuel, Sí, ¿de rectas en R3 hay más ejercicios o todo lo que sigue ya corresponde a plano? hay un ejercicio más, que, o quizás 2 o 3 ejercicios más de rectas en R3 que son un poco más rebuscados, pero están más al final. Hay aproximadamente como 30 ejercicios acá en R3, tanto de recta como plano. Los otros me gustaría que los resuelvan los chicos, intenten resolverlos, de todas formas, si hay alguna duda lo podemos ver también por acá. Cuestión de que, bueno, que intenten resolverlos ellos en casa, ¿me explico? Sí, les podés repasamos la guía, así les decimos ya cuáles pueden hacer, porque bueno, nos faltaría nomás ver plano, como para que ya los hagan. Bueno, nosotros para este viernes teníamos que hacer hasta el ejercicio 5 inclusive, que
podemos Viendo la agregar. posibilidad de lo que vimos hoy, el 6 y el 7 también estaríamos en condiciones de hacerlo. Sí. Por ende, hasta el 7, inclusive, podríamos hacer hasta el viernes. Sí, me parece bien, así ya vamos adelantando. Bien. Y después, sí, están un poco más adelante. Por Para, ejemplo, el 22 también lo pueden hacer. bien. Anoten, chicos, así yo les voy pasando acá. 22. Y el resto ya vincula lo que es plano. Bien. Bueno, Ya para el resto, sí, yo diría que vean lo que es plano. bueno, bárbaro. Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿Quedaron claros los ejercicios que estuvimos viendo, los conceptos de distancia? Por favor, voy a repetir, vayan estudiando.